Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Botica, el programa de la Onda Local de Andalucía que cuida de su salud. Desde Radio Casares, yo, la enfermera María Valadez, junto con mi compañero Juan Antonio Gavira, les vamos a ayudar a conocer mejor su cuerpo, para así poder mantener la salud el mayor tiempo posible. Y lo vamos a hacer de una manera diferente en el programa de hoy, ya que nos vamos a hacer eco de las cuartas jornadas de salud en entornos rurales, este año dedicada a una cuestión de sexos. Y lo vamos a hacer con la primera mesa redonda, Envejecer con dignidad. Y para ello contamos en la moderación con el doctor Raúl Quirós López, que él es médico especialista en medicina interna del Hospital Universitario Costa del Sol. Y le acompañará en esta valiosísima mesa la doctora Ana Vico, es especialista en medicina y cirugía, médico de familia durante toda su carrera, ahora ya jubilada. Le acompañará también otro médico jubilado, este más local, el doctor Juan Pérez Menéndez, el médico de familia de Casares durante más de 30 años, y les acompañará también el doctor Paco Cabello. Él es, además de psiquiatra, es sexólogo y es psicólogo clínico. Durante esta mesa se van a abordar muchísimos aspectos derivados, que van a derivar en envejecer con dignidad. Les dejo con ellos. Bueno, vamos a abrir el fuego. Vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Juan José, vamos a empezar hablando acerca de cómo vivimos el envejecimiento, ¿vale? Claro, en toda tu vida profesional habrán pasado por ti pues miles de pacientes, los has visto hacerse mayor, y cuando ves a una persona mayor en la consulta, ¿qué te decía, incluso sin que el paciente tuviese que hablar, sobre cómo se sentía en esa etapa de la vida, en comparación a cuando veías a una persona de 40, 50 años, cuando te entraba por la puerta un hombre o una mujer de 70, 75 o 80 años, ¿qué diferencias había? Vamos a ver, yo tengo que hablar de mi experiencia. Yo os digo que este es el 9º pueblo que yo estaba, y yo no encuentro unos pueblos igual que este, ¿eh? Es decir, bueno, yo estaba en otros pueblos, pues encontraba a la gente mayor porque eran realmente mayor. Pero este pueblo es diferente. Yo tengo que decir que la gente de este pueblo había pasado una historia dramática, que no vamos a decir aquí, que no fue solo en la posguerra y en la guerra, sino que fue en la época de la anterior a la guerra, en que había la República y la gente pasó muchas necesidades. Eso marcó mucho a la población de aquí, lo sabéis, y de eso ya no vamos a hablar más. Entonces, ¿qué significaba? Que tenían una ganas de alegría y de reírse y de vivir impresionantes. Entonces, yo no, en la consulta a mí no me preguntaban nada. A mí lo que me decían era gente muy mayor que cuando le tenías un poquito de confianza siempre sacaban la alegría a flote. Y eran gente súper positivas. Entonces, yo no tenía problemas con ellos de comunicación. Yo no soy andaluz, yo vine de Madrid y dije al principio fue un poquito complicado, pero después fue muy fácil y hubo una comunicación con ellos muy grande. Entonces yo no encuentro aquí que incluso la gente mayor fuera gente triste y apesadumbrada, ¿eh? Eran gente que tenía muchas ganas de vivir, que se habían portado la mayoría de la gente estupendamente con su familia y tenían agradecimiento de todos los vecinos y toda la gente. Entonces yo me encontré en mi trabajo, un día os hablaré de un caso concreto, que era el tema de las urgencias, que nosotros no necesitábamos más que la colaboración de los vecinos, incluso no eran amigos, pero ya contaré un caso concreto, sin dar nombre, de cómo nuestra labor se facilitaba por la solidaridad de la gente. ¿Entiendes? Eso fue muy importante, pero siempre con alegría, ¿entiendes? Incluso en los momentos difíciles que yo les he ayudado un poco a marcharse al otro lado, siempre una sonrisa y una generosidad enorme. Y yo estoy generalizando. La mayoría de las personas de aquí sois así, ¿entiendes? Y tenemos que venir de fuera a decirlo en la cara, que ha sido fácil trabajar con vosotros. Yo tuve 38 años, y la verdad es que no tuvimos dificultad de ninguna cosa, y en cambio había una empatía entre toda la gente muy importante y una alegría. Ana, sí. ¿Quién se peleaba o quién se pelea más contra el hacerse mayor, el hombre o la mujer? Claramente la mujer, claramente la mujer. A ver, yo creo que en definitiva envejecer está claro que es un proceso biológico natural y está claro que estamos programados para envejecer desde el momento en que nacemos, ¿no? Entonces, más vale no combatirlo y asumir que tiene que llegar. Y entonces ahí yo lo que creo que hace falta es un cambio en la mirada, una transformación. No decir, bueno, voy a introducirme en una etapa en la que va a haber pérdidas,
pérdidas de todo tipo, que luego hablaremos de ellas, sino intentar ver que tiene que producirse en nosotros una transformación en nuestra mirada, porque si cuando somos jóvenes tenemos una mirada longitudinal, a largo plazo, pensamos que la vida parece que es ilimitada, ¿no? Que nunca se piensa que va a llegar al final, porque uno va introducido en una serie de inercia y nunca piensa en el final, ¿no? Y sin embargo ahora, llegado ya a esta etapa, yo creo que la clave está, en lugar de la mirada longitudinal, se tiene que producir en nosotros una transformación intentando llevar nuestra mirada hacia una situación vertical, hacia la profundidad. La profundidad gracias a nuestra memoria, claro, porque el mayor tesoro que tenemos es la memoria. Y decía por ahí un autor que si es la memoria, está claro que hay veces que en la vejez los recuerdos que tenemos son diamantes, se vuelven diamantes, ¿no? Entonces, yo, desde el punto de vista de psicología positiva, creo que ahí es donde tenemos que plantearnos nuestra posición. Pero entiendo que ahora mismo, sobre todo sufrido más por parte de la mujer, en una sociedad mercantilizada como la que tenemos, que todo tiene un precio, que todo es escaparate, que todo es aparentar, colgar, porque bueno, con las redes ya sabemos lo que ocurre, tienes que colgar todo lo que haces, porque si no es que es como si no lo hubieras hecho. Entonces, en lugar de vivir esta etapa, lo que hacemos es combatirla. ¿Por qué? Porque buscas técnicas estéticas, buscas evasiones y entonces, claro, estás perdiéndote ese momento vital porque lo que estás es combatiéndolo. Y yo creo que ahí la clave, llegado ya a esta situación en la que yo misma tengo más de 65 ya y puedo considerarme dentro de esta etapa, creo que la clave está en la armonía entre la mente, el cuerpo y el tiempo que tenemos. Esa armonización es lo que yo creo que haría vivir plenamente el momento actual, porque está claro que también depende mucho de cada uno de nosotros. En función de cómo hemos vivido, así envejeceremos también, claro. Digamos que todos nos configuramos con lo que hacemos día a día y todos parece que no, pero vamos haciéndonos, construyéndonos día a día con lo que hacemos, también eso que hemos hecho nos va a configurar la vejez. Claro, pero esto ya es una cosa que pregunto a cualquiera de ustedes. Cuando yo estoy por la mañana trabajando en el hospital, estoy buscando con la mirada a mi compañera Rosana, que la tengo por allí. Cuando estoy pasando consulta con mi compañera Rosana y entra un hombre de 70 años por la puerta y entra una mujer de 70 años por la puerta, el planteamiento es radicalmente diferente. Yo sé que una consulta de un varón me va a plantear un síntoma como máximo, o si no me lo plantea su mujer. Sí. Y el hombre, no, en serio, el hombre, es así. Y el hombre está resignado por completo al síntoma. Le da igual, le da igual. Yo estoy aquí porque mi mujer me ha dicho que venga. En cambio, la mujer te va a contar un síntoma, 2, 3, 4. Voy a seros sinceros, con el paso de los años he ido aprendiendo que el problema no está en que las mujeres sean más pesadas que un hombre, no. Es que yo creo que la mujer llega a sus 70 años con una gana de vivir y de mantenerse activa que es radicalmente diferente a la que tiene el hombre. Pero esa es mi perspectiva de un médico que tiene 48 años. Yo no sé vosotros cómo lo veis. Juan, ¿tú cómo lo ves? Hombre, lo que pasa es que los hombres tienen casi un único problema. El hombre está preocupado porque no funciona sexualmente, ha perdido el deseo, lo demás es secundario. Es más, no tienen adherencia al tratamiento. Tú le pones un tratamiento para el colesterol, para lo que sea. Ahora tú le dices, como no te tomes el tratamiento para el colesterol, no te va a funcionar el pene. Ya no deja el tratamiento. Sé que esto a los hombres de aquí no les pasa, porque si son muy empáticos y son más alegres, esto es para los tristes nada más, pero desde luego es que la preocupación del hombre es, y está muy estresado a partir de los 40, por si no va a tener una funcionalidad importante a ese nivel. De hecho, gran parte de los conflictos de pareja vienen por la capacidad evitativa del hombre de esconder el problema. Su mal humor se pierde, la comunicación baja, por tanto se pierde la intimidad y a lo mejor no le pasa nada, simplemente piensa que ya no es un gran amante. ¿Y cómo envejece la sexualidad de la mujer? Pues la sexualidad de la mujer tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? O sea, hay una diferencia de género notable en la cual los hombres se agobian con la edad por no cumplir sexualmente
y las mujeres van perdiendo el estrés por no cumplir, salvo que se genere un conflicto de pareja. Que nosotros, por desgracia, tenemos una nueva era desde hace unos 10 años donde a mi consulta aparecen señores, señoras de 50 años, hermanos, que vienen a consultar porque sus padres de 80 se están matando vivos. Se están matando vivos porque ella está tan tranquila y el tipo no la deja en paz. Cosa que tenemos que poner en concordancia. Aquí no quiero... Seguiremos hablando a lo largo de la tarde, pero es terrorífico lo que sucede, el problema de comunicación que hay a partir de cierta edad, que es el primer punto a tocar porque es la base de la intimidad, que hace que no se entiendan cuando se podrían entender perfectamente. Y una de las razones, aprovecho para que no se me vaya a olvidar, que se tendría que explicar en la escuela desde siempre y que no tiene nada que ver con la menopausia, es que la sexualidad en la premenopausia predice la de la posmenopausia. O sea, la sexualidad no se acaba con la edad, simplemente es distinta y hay que saber manejarla, ¿eh? Y la mujer tiene 2 tipos de deseo básico, hay más, y el hombre tiene un tipo de deseo básico. Ya puedo dar porcentaje, ¿no? A ver, la mujer tiene 2 tipos de deseo. Deseo fase 1, que llamamos, o deseo preexcitatorio, que tú estás en casa, cualquiera de vosotras, y le entran ganas, y dice, si Manolo estuviera aquí, me pegaría un festival erótico. Manolo o Manola, vamos, ¿eh? O sea, tiene ganas, ¿eh? Pero ese deseo, en la premenopausia, es de 3,7 veces al mes. O sea, en periodo periovulatorio, y en un tercio de mujeres justo antes y en otro tercio justo después de la regla. Le llamamos deseo fase 1. Y el deseo fase 2 es un deseo que cualquiera de vosotras está tranquila en casa, está leyendo, viendo la tele, llega Manolo, le habla, o mejor aún, la escucha, que es más importante, la acaricia, la estimula, se excita y entonces viene el deseo. En la posmenopausia, o sea, cuando se van los estrógenos, el 98% del deseo femenino es deseo fase 2. O sea, no te entran ganas de tener sexo de inicio, pero no significa que no te vaya a entrar, si no empezamos un proceso de ¿qué? De intimidad. Si no hay comunicación, no hay intimidad. Si tu pareja no colabora, no hay intimidad. Y el deseo fase 2 depende totalmente del nivel de intimidad. La base de la intimidad, la comunicación. Ellos, cuando no se creen seguros, evitan. No tienen otros síntomas, evitan. No hablan, no se acercan. Entonces no hay intimidad. Mi mujer nunca quiere, yo no puedo, yo no soy capaz. Y se puede generar un gran conflicto, un infierno. Pero vamos, ya hablamos de esto. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema. Voy a plantear ahora algo en relación con la soledad, Juan José. Durante tu vida profesional viste a muchos hombres que se quedaban solos, a muchas mujeres que se quedaban solas. ¿Quién lo pasaba mejor o quién lo pasaba peor? ¿O en qué era diferente? Vamos, en mi experiencia aquí en Casares, que ya he dicho antes, que eran de ¿cuánto he dicho que era? 78 años. La verdad es que solo yo me encontraba muy poca gente. Primero porque la mayoría eran gente con relaciones familiares. Y como las personas mayores, que entonces eran abuelos, se habían dedicado mucho a los hijos y a los nietos, había unas relaciones entre ellos maravillosas. Es decir, había gente que a lo mejor se jubilaba pronto, por las razones laborales, y eran los que llevaban al colegio a los nietos y después los venían a recoger, y después tenían un campo y le llevaban al campo, les llevaban las labores del campo, los animales del campo. Con lo cual ese tipo de relaciones se creaban de tal forma que cuando se hacían los abuelos allá mayores, los abuelos y los hijos tenían unas relaciones fantásticas con sus familiares. Esto ayudaba mucho, porque yo he visto situaciones absolutamente maravillosas de cómo han atendido a la gente mayores, incluso con problemas mentales complicados. Yo puedo decir casos, por ejemplo, con dos familiares mayores de la revolución con Alzheimer, los dos, y nos costó muchísimo que tuvieran que meter gente de fuera que le ayudase, porque es que no podían ya más, ¿entiendes? 2 Alzheimer evolucionados durante mucho tiempo, a la familia los destrozaban, y conseguimos al final que por lo menos por la noche se quedase alguien de guardia extraño a la familia para que ellos pudieran descansar.
Es decir, que el ejemplo que yo he visto aquí no lo he visto en ningún sitio, ¿entiendes? Y yo lo achaco a que era un pueblo serrano, era un pueblo aislado, era un pueblo que se manejaban mucho entre ellos, y se defendían, y había unas relaciones familiares que favorecían mucho a la hora de la gente mayor. Tú has estado trabajando aquí un poco tiempo, pero luego has desarrollado tu ejercicio profesional en zonas que no eran rurales. ¿Tú tienes la percepción que tiene Juan José o la tuya es distinta? A la hora de hacerse mayor, una mujer se queda sola, un hombre se queda solo. ¿Cómo afronta esa situación y cómo la sufre o cómo no la sufre? La verdad es que el tema de la soledad empieza dando ya un viso el aislamiento. Y ahí es donde habría que iniciar, porque el problema del aislamiento es lo que va a llevar luego a la soledad. La soledad... Cuando dices aislamiento, ¿te refieres a aislamiento social, aislamiento de no estar con amigos? ¿A qué tipo de aislamiento te refieres? En los dos sentidos. Yo creo que ahí hay una causa personal y una causa social. Si ya nos adentramos en la soledad, porque es donde se ve más claro, soledad no deseada, que es de lo que se trata y de lo que tenemos que analizar aquí, que es lo más importante, yo creo que lo primero es que la mujer, y también el hombre, pero vive en un momento, cuando está en plena soledad, vive una situación, digamos, analizando las causas de pérdida. Pérdida en el sentido de que si tiene una esperanza de vida mayor que el hombre, porque la esperanza de vida en la mujer de media en España son 86 años y en el hombre 81, va a tener más posibilidades de enviudar y de quedar sola, ¿no? Luego la sensación de que si queda sola tiene un deterioro económico mayor, porque generaciones anteriores de mujeres no han trabajado fuera de casa. Entonces, claro, hay una dependencia económica ahí y hay una precariedad. Eso también es un hándicap negativo para la mujer. Luego el tema del rol de cuidadora. En un momento determinado ella lo ha dado todo y en este momento ya, claro, esos cuidados desaparecen porque ya no son necesarios, ¿no? Entonces eso hace que la mujer lo viva de un modo muy intenso, ¿no? Y el hombre, sobre todo el rol de la productividad, cuando llega a la jubilación, es el que le da el palo, ¿no? Pero yo creo que la mujer tiene ahí unas capacidades de afrontarlo. Dice por ahí un aforismo: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento, ¿no? Y eso es algo que entendemos todos, y yo creo que la mujer lo entiende más que el hombre. Y afronta esta situación, a pesar de las pérdidas y a pesar de todo, afronta esta situación mejor porque tiene más resiliencia, primero, o más capacidad de adaptarse a la nueva situación de viudedad o de quedarse con un rol de cuidadora que ya desaparece, tiene más resiliencia y luego, por otra parte, tiene tendencia a buscar apoyos emocionales en vecinas, en amigas, en fin, en la comunidad en la que se mueva, ¿no? Tiene más tendencia a eso. Sí, es que yo creo que eso lo vemos en el día a día, como cuando una mujer se queda sola a partir de cierta edad, adapta su vida para volver a tener contacto, pues como tú has comentado, con amigos, con vecinos, con familiares. En cambio, la sensación que tengo yo, no sé la sensación que tenéis vosotros, es que cuando el hombre se queda solo, se queda aislado, se autoaísla. No, se repliega y no tiene el interés de volver a... Nada, en absoluto. Yo también creo, y sobre todo en entornos rurales, que la masculinización excesiva, ¿no?, que hay, de que el hombre tiene que ser fuerte, no puede llorar, no puede quejarse, no puede pedir ayuda, ¿cómo va a pedir ayuda? No se deja ayudar, en definitiva. Creo que eso es un hándicap muy negativo en el hombre, sí, y la mujer es más permisiva en eso. Estamos programados socialmente para que así sea. Y además, me gustaría recordar, porque es como el paradigma de todo lo que estamos hablando aquí, el caso que todos conoceréis en Valencia de Antonio Famoso, este señor de hace 2 meses, que se lo encontraron... Que apareció solo en casa, que lleva muchos años. Solo en casa, 15 años. Entonces, ahí sí que yo entiendo que hay un deber prioritario, que es que haya registro desde el punto de vista de las instituciones o municipales o autonómicas, pero que haya un registro de gente que vive sola o gente que puede ya estar metido en esta soledad no deseada, que me parece importantísimo. Y quiero decir que con esto que la soledad es un tema tan devastador que hace que nos sintamos todos los que estamos cercanos a personas como el caso de este señor, como un fracaso desde el punto de vista social, humanístico, ¿no? Total, ¿no? Y si nos quedamos solos, ¿qué pasa con la sexualidad? La sexualidad tiene también la posibilidad de expresarse cuando uno está solo, ¿no?
O sea que probablemente ese es el punto quizás menos relevante. Sí, Francisco, pero para un hombre y para una mujer son distintas las prioridades, ¿no? Son distintas... Es una idea generalizada. Si tiramos de estadística, no tanto. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que, fíjate, por ejemplo, tenía este estudio aquí delante, está hecho en España, o sea, en hombres mayores de 70 años, una muestra de 150, el sexo ahora es muy importante en mi vida para el 79,2%. O sea... Me dices por encima de los 70 años. De los 70 años. ¿Y es importante para? Para el 79,2%, ¿no? Y la frecuencia ideal para ellos sería de 1 a 3 por semana para el 74,5%. De 1 a 3 por semana. Sí. ¿Y a más edad? Y a más edad te digo, un poquito menos, no porque influye mucho el estado de salud, ¿no? Pero es que se dice las mujeres, muestra de 150 mujeres mayores de 70 años. El sexo fue muy importante en mi vida para el 74,5%. Tenemos en cuenta, estamos hablando de mujeres, que esto es una entrevista anónima, porque las mujeres que vienen de la etapa del franquismo, donde se quitaron hasta las palabras del sexo del diccionario, con esa influencia tan excesiva de la Iglesia, donde todo el sexo estaba mal visto, el no tener sexo pues casi era prestigiante. O sea, yo no tengo sexualidad, o me llegaba la menopausia, yo ya he acabado mi vida sexual. Pero cuando se hace una entrevista a esas personas que no saben su identidad, el sexo ahora es muy importante para el 57,9%, son datos españoles, ¿no? Y la frecuencia sexual ideal de 1 a 3 por semana para el 44,%. Lo que pasa es que las mujeres mayores que tienen sexo no lo cuentan. Las mujeres mayores que no tienen sexo lo cuentan alegremente, porque además por el edadismo se considera normal. O sea, estamos considerando normal algo que no solo es anormal, que es un problema y que los agentes de salud no nos hacemos cargo, teniendo en cuenta que es una manera de optimizar la salud en general. La salud sexual es una pata del banco de la salud mental, pero es que la salud sexual, o sea, ¿cuánta gente habrá aquí ahora mismo tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina? Un montón. ¿Cuánta gente habrá aquí tomando ansiolíticos? Cada vez que nos excitamos, cada vez que tenemos un orgasmo, hacemos una liberación masiva de serotonina. Lo mismo que una dosis de 60 miligramos de duloxetina. Entonces, sin embargo, no cuidamos la sexualidad por pensar que las personas mayores no tienen. Cuando uno está solo se dificulta mucho, imagínate, si no hay intimidad con alguien, acabábamos de decir que la mayor parte del deseo femenino no parte del deseo fase 1, sino del deseo fase 2, o sea que comienza por la intimidad. Si no hay intimidad, pues evidentemente la sexualidad se va a ir apagando y propio de los agentes de salud, de los que participamos en la salud, es promover que la gente, si no tiene pareja, mantenga su sexualidad a nivel individual. Claro, pero el tema del sexo en las consultas es un tabú total. Yo no sé, en vuestra experiencia... Aquí no. ¿No? Don Juan José nos va a comentar esto con pelos y detalle. Porque estamos en el Mediterráneo, estamos en zonas rurales y la gente era muy directa, con mucha educación, ¿eh? Porque además la sexualidad no era solo el coito, ¿eh? Eran besos, eran abrazos, eran caricias, ¿me entiendes? Y yo lo veía en la consulta, ¿eh? La ternura que venía la gente mayor entre las parejas, a ti te dejaban asombrado. Porque se veía que había amor, que había cariño, ¿entiendes? Y además es cuando más se necesitaban de apoyarse. Porque donde llegaba el marido o la mujer no llegaban ni los hijos, ni los primos, ni los vecinos. Entonces ellos tenían mucho miedo a que desapareciera, pues como aquel compañero no iban a encontrar otro. ¿Qué significaba eso? Que la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Al hombre, había más mujeres siempre en la consulta que hombres, ¿eh? Primero porque fallecían más los hombres y porque tenían más costumbre de ir las mujeres a las consultas. Pero, por ejemplo, un caso muy típico era cuando al marido le había dado un ictus, por ejemplo, ¿no? Y el marido quería tener relaciones sexuales completas, pero no venía el marido a decirlo, venía la mujer. Oiga usted, que es que él quiere, que quiere. Bueno, ¿yo qué? Y yo le excusaba, ¿eh? Sin reírme. Y le dejaba que se explicase bien explicado, ¿entiendes? Y después procuraba que vinieran juntos los dos. Y yo lo que le comentaba era que si era de mutuo acuerdo y a usted le apetece, pues le voy a decir una cosa, la mayoría de veces le apetecía más a las mujeres que a los hombres, ¿eh? Lo que pasa es que si le daba confianza lo reconocían. Hasta ahí podemos llegar. Entonces, ¿qué significaba? Que no había por qué tener que llegar al coito siempre perfectamente. Había manifestaciones amorosas, placenteras, ¿eh? que se podían hacer perfectamente, no quedaban traumas y la gente lo pasaba de maravilla. ¿Entiendes? Entonces, yo les aconsejaba que yo no tenía que dar consejos a nadie, ¿entiendes? Yo bastante tenía con mi sexualidad. Entonces,
pero sí les daba las pautas, para que lo que hicieran lo hicieran de mutuo acuerdo y sin que encontrasen dificultades de tipo religioso, ni social, ni historia, sino que fueran libres. Y aquí, que era un pueblo de una libertad absoluta, lo entendían perfectamente y colaboraban. Y normalmente cuando venían después decían que las cosas marchaban bien. Y yo me ponía muy contento. Claro, porque la sexualidad no tiene por qué ser igual a los 15, que a los 20, que a los 30, que a los 50, que a los 60, que a los 70, que a los 75, a los 80, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros tenemos también la responsabilidad de fomentar ese hábito, de seguir fomentando el hábito en ellos, o al menos de hacerles reflexionar para que no lo pierdan y también para que lo adapten. ¿Tú, en tu experiencia, esto cómo ha sido? Sí, mira, precisamente cuando comenzábamos hablaba yo de transformación, ¿no? No de pérdida. Pérdida es cuando ya nos vamos definitivamente. Mientras tanto, es transformación. Y está claro que esa transformación es en todos los sentidos. Igual que no nos volvemos asexuales cuando envejecemos, porque tenemos sintiendo nuestra sexualidad, solo que transformada en otra, pero es una dimensión y una esfera que todos los seres humanos tenemos. Entonces, igual que no nos volvemos asexuales, tampoco con la soledad. Claro, cuando tú analizas, tú dices, bueno, es que no te puedes volver asocial, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Es todo cuestión de medida. Y aquí creo yo que es muy importante reconocer que, aparte de la causa personal, que cada uno de nosotros podemos tener infinidad de situaciones que nos van a llevar a esta tesitura que estamos hablando, creo que hay también una connotación social, en el sentido de que los estereotipos, las sensaciones que hay de decir, no, es que eso, como tú decías, son tabú, ¿no? Y eso hay que respetarlo siempre, y eso me parece que hace un daño tremendo, porque tenemos que tener en cuenta que hay que considerar a las personas ancianas como sujetos de derecho, porque la Constitución así lo dice, ¿no? Y eso es algo que me parece importantísimo, a efectos de que no depende de nosotros, sino de nuestra sociedad. Sujetos de derecho, con todo lo que eso significa de garantías, ¿no? De cuidado. Y por otra parte, creo que también es muy importante hablar de que todos estos problemas que estamos analizando ahora van a incidir en la salud, ¿no? Y que es un problema de salud pública, porque va a repercutir tanto la soledad como esta alteración en trastorno sexual. Todo esto va a repercutir en nuestra salud general. Todo, desde el punto de vista de, con la edad, de la fragilidad, de las caídas, la alteración del sueño, toda la cantidad de procesos que hay en la que nos vamos a ir introduciendo en el momento en que vayamos envejeciendo, hay que considerarlo problemas de salud pública y de tratamiento general. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Francisco, te voy a poner un apuro. Te voy a poner un caso clínico, ¿vale? Yo te voy a poner sobre la mesa una pareja que cuando llevan juntos toda la vida y cuando tenían 15 no, vamos a poner 20, 25, 30 años, pues tenían sus relaciones sexuales satisfactorias, no había ningún problema, sus cuerpos estaban jóvenes, respondían y no había problema. Ahora, pues ella tiene 70 años, él tiene 72, él es diabético y tiene problemas para tener erecciones. Ella toma algunos tratamientos que le inhiben un poco más ese deseo de fase 2 que tú me decías. ¿Cómo podemos, qué consejo le tenemos que dar o en qué se tienen que tener paciencia el uno con el otro para que puedan seguir disfrutando del sexo juntos? A ver, si tienen una buena intimidad, o sea, intimidad es la sensación de estar a gusto con el otro, ¿no? A veces la soledad no deseada está en compañía, porque no comparte intimidad con el otro, ¿eh? Entonces, la intimidad, que es la sensación de estar a gusto, cuando hay intimidad, la pasión siempre está. Y es labor nuestra, como decía Juanjo, poner que hay otras muchas maneras. Voy a hacer un poco vasto. En Córdoba hay un dicho que dice que mientras hay lengua hay hombre. Entonces ese hombre no tiene erección, pero tiene manos, tiene otras cosas. Y lo que hay que tener presente, que ya digo que nosotros como promotores de la salud tenemos que tener, es que todo va a mejorar un poco si mantienen una sexualidad activa. Sexualidad activa no significa tener orgasmo. Sexualidad activa no significa lubricar. Sexualidad activa significa compartir la intimidad, y poner en marcha los mecanismos que a nivel cerebral, porque el sexo está fundamentalmente en la cabeza, promueven la respuesta sexual, el circuito de área ventral tegmental, área medial próstica, o sea, nuestros circuitos de recompensa, que va a ser muy beneficioso para la salud mental
Y me dice, mujer diabética. Si esa mujer diabética se estimula los genitales, usa juguete erótico, le va a aumentar la vascularización. No va a perder el suelo pélvico. Ahora, si es diabética y no hace práctica sexual, va a tener prolapso, va a entrar en síndrome genitourinario de la menopausia y va a tener un montón de conflictos. Si ella está mal y él está bien, él se va a terminar poniendo mal. Tenía yo aquí un estudio muy reciente del síndrome se llama Closer, ¿no? O sea, mujeres con atrofia vaginal, que es porque no han hecho uso, lo facilita evidentemente la menopausia y tal. O sea, este es un estudio hecho con 1000 parejas de mujeres de 55 a 65 años. ¿Y tienen como problema? El síndrome atrofia vaginal. Explícanos qué es eso. Que les duele la vagina cuando penetran porque la tienen seca. En términos muy cercanos a la vagina. ¿Eso es algo común, es algo frecuente? Es algo frecuente, sobre todo si no se usa. Si yo no uso el brazo, pierdo la musculatura. Si no uso la vagina con la menopausia, al bajar los estrógenos de 6 capas celulares, pasa a haber una sola capa. Por eso la vagina, lo mismo que casi todas vosotras, os echáis una cremita en la cara por la noche antes de acostaros. Cuando llega la menopausia hay que echarse crema hidratante en la vagina, como mínimo eso, ¿no? No lubricante, sino crema hidratante. Y hay que mover la vagina, hacer ejercicios vaginales y o tener relaciones sexuales. Entonces, cuando la mujer tiene atrofia vaginal, por supuesto, pues le duele, tiene disminución del deseo, todo eso, pero fijaros, los hombres, cuyas mujeres tienen atrofia vaginal, el 59% les duele a ellos también y el 78% cree que su pareja evita el contacto íntimo y le da mucha vuelta al asunto. Entre otras cosas puede perder porque ya no lo quiere, porque ya no le resulta atractivo y estamos haciendo un problema muy gordo de algo que sería muy simple, que es entrenar la vagina 3 veces en semana. O sea, al gimnasio la gente va a hacer gimnasia, ¿no? ¿Para qué? Para entrenar la musculatura. Pues ahí hay 3 músculos que no se mueven salvo que se le entrene sexualmente. Eso sí, así. Veo muchas sonrisas por la sala. Si alguien quiere compartir algo, alguien quiere decir algo, ¿no? Continúo con Ana. Ana, cuando estabas pasando consulta y venía un paciente mayor que quería seguir teniendo vida sexual, Primera cosa, ¿eso era más frecuente que las mujeres, más frecuente que los hombres en tu experiencia? Y segunda cosa, ¿cómo reaccionaba la pareja cuando lo planteaba en la consulta? En mi caso, yo creo que es importante, todavía hay ciertos arquetipos en que un señor mayor venga a plantearle a su doctora este tipo de cuestiones, les cuesta mucho más. En la mujer es mucho más fácil porque empatizamos mejor, porque hay cierta sororidad entre nosotras y una sabe además dejarle su tiempo para que ella vaya teniendo confianza. El hombre se pliega, como antes decíamos, se pliega más en todo, lo que estamos hablando hoy, y al plegarse más era más difícil. Entonces, a lo mejor venía la mujer y te contaba, ¿qué tal? Mi marido tiene este problema, que él... Y si él lo refería, hacía alguna referencia, era muy por encima, muy superficial y no permitía profundizar. ¿Cuántas veces, lo ha comentado antes tanto Juan José como Francisco, cuántas veces el problema era algo físico y cuántas veces el problema era algo emocional, algo de distancia entre las personas que consultaban? Sí, muchas veces secundario a la medicación. Y había que explicarle claramente, mire usted tranquilo, porque estamos aquí, normalizar la sexualidad de algún modo, ¿no? Normalizarla. Y explicarle en qué puede afectarle los hábitos que él tiene en lo que está sintiendo, ¿no? Y uno de ellos muchas veces te dabas cuenta que era pues por medicación, ¿no? Pues porque los efectos adversos de la medicación hacían que estuviera sintiendo pues eso, problemas de impotencia y disminución de la libido. Entonces eso era prácticamente lo más importante. Juan José, cuando veías a una pareja mayor en la consulta que venía con un problema de esta índole, que querían, bueno, pues tener mayor intimidad y tal, ¿cómo lo planteaban? ¿Como algo relacionado, como algo de culpa? ¿Lo planteaban como algo normal, como cualquier otro síntoma? ¿O había más silencio que otra cosa? No, yo les solía preguntar. Yo había confianza. Y ¿Tú preguntabas activamente? Yo sí. No, claro, hay que hacerlo. Claro vosotros lo sabéis, ¿eh? Yo no me cortaba, ¿me entiendes?
porque era mi obligación el tener conocimiento de las situaciones, y las situaciones eran diferentes. Entonces, una vez que lo decías con seriedad y pensaba que te tomabas interés por sus problemas, la gente colaboraba. Esa es mi experiencia, ha sido siempre esa. Después yo os tengo que decir una cosa. Es muy importante a la hora de las relaciones sexuales entre parejas que la gente sea atractiva. Y no tengo más que poner el ejemplo de aquí, de cómo os habéis arreglado las mujeres para venir. Es decir, habéis el mejor modelo, os habéis pintado el ojo, os habéis hecho la raya. Vosotras os reís, Pero eso es muy importante a la hora de una relación. Los hombres, que normalmente el andaluz es un hombre caliente, de sangre caliente, cuando se encontraba a su mujer que le estaba esperando con ganas, aquello funcionaba. Funcionaba desde muy pequeñas. Aquí la mujer desarrollaba mucho más pronto, por ejemplo, que en Castilla o en el norte. Una chica con 12, 13, 14 años eran mujeres físicamente auténticas. ¿Qué significaba? Que empezaban a funcionar. Entonces, tenían experiencia, y parecía ser que las mujeres desarrollaban un poquito antes que los hombres, con lo cual tiraban de los hombres, ¿no? Con lo cual tenían experiencia, funcionaban muy bien. Entonces, ¿qué significaba esto? Que no había problemas mayores, porque en el fondo, en lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales es respetar el ritmo de cada persona, cada pareja. Entonces, no inventar cosas nuevas, ni seguir los consejos de la televisión, ni los afrodisíacos de estos artificiales. Eso es unas tonterías. Y a mí la conducta me funcionaba muy bien, siempre y cuando yo no me riera, ¿me entiendes? Que a mí me costaba no reírme. No hace falta más que vengáis un día de feria aquí a Casares, de feria. Tú veis a las mujeres que son auténticos bombones, a cualquier edad, y eso lo sabéis vosotras, ¿entiendes? Es decir, que os arregláis, os pintáis, os ponéis tal. Entonces, pues sois muy atractivas. Eso es muy, muy importante a la hora del hombre. O sea, que yo al hombre le entraban ganas aunque no tuviera ganas, así de claro. Francisco, ¿por qué cuesta tanto trabajo aceptar que el deseo no tiene fecha de caducidad a nivel social? Porque seguramente que si nosotros ahora nos vamos a la plaza del pueblo y vemos a un par de adolescentes darnos un beso, pues ninguno de los que estamos aquí nos vamos a extrañar, pues lo más normal del mundo. O ya si vemos a una pareja de mi edad dándose un beso en la plaza del pueblo, pues no lo sé. Pero si vemos a una pareja de 70 u 80 años en la plaza del pueblo dándose un beso, mañana nos habla de otra cosa en Casares. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo es un beso. Es una cosa cultural. Decimos que son unos viejos verdes. Son unos viejos verdes. Pero es por el ancestro cultural y por el edadismo, ya lo decía Ana, la sexuación que consideran las personas. O sea, nosotros vivimos en un sistema cultural judeocristiano donde el placer está mal visto, es una realidad. Entonces tenemos además la obsesión de la edad, de que yo voy a tener una edad a la que se me acaba el sexo. Si yo pierdo el deseo, si yo pierdo algo relacionado con mi respuesta sexual, que es lo fisiológico, eso es un síntoma centinela de que hay otra patología, bien psíquica, bien orgánica. O sea, si yo tenía deseo y ahora no lo tengo y me llevo bien con mi pareja, distinto es que mi pareja, porque hay que tener en cuenta una cosa, mucho cuidado, que a veces patologizamos a la gente, sobre todo a las mujeres que no tienen falta de deseo, la encuadramos en un trastorno que se llama trastorno de deseo sexual hipoactivo, y lo que sucede es que su pareja no es un inductor adecuado del deseo. Hablamos de deseo sexual hipoactivo como un trastorno cuando yo estoy con una pareja adecuada y no tengo ganas siendo esa pareja adecuada. Ahora, si mi pareja es un zopenco que no me mira, no me habla, no me acaricia, no me estimula, pues entonces lo normal es que no tenga deseo. Ahora, si en condiciones normales, con un buen nivel de intimidad, no tengo deseo, me lo tengo que mirar. Porque puedo tener un problema hormonal, puedo tener cualquier problema a nivel endotelial, de todas las enfermedades que alteran el endotelio, o puedo tener un trastorno psíquico, o sea, la ansiedad, la depresión. Cuando lo tenemos, lo primero que nos va a afectar es al deseo. ¿Se va el deseo a alguna edad? No. Si se va, es por algo. ¿Que es el mismo deseo el del 14 que el de 15? No, tampoco. Lo mismo que no corre lo mismo el que tiene 20 que el que tiene 70. Ahora, el de 70, si tiene las piernas bien, corre. El de 90, si tiene las piernas bien, corre. Si deja de correr, nadie dice, ha dejado de correr porque tiene 90, ¿no? Si me ha dejado de correr porque tiene artritis reumatoide o tiene cualquier otro problema. Si no tienes deseo, hay que evaluar, ¿por qué no? Decíamos aquí, Juanjo pregunta, pero hay una estadística que, independientemente de la especialidad, solo pregunta por la sexualidad de sus pacientes entre el 6 al 30% de los médicos. Y otro dato importante, afortunadamente el año que viene,
empieza la primera asignatura en la Facultad de Medicina de Málaga de sexualidad humana. O sea, estamos en el 2026 y va a haber... Ya es la hora. Sí, optativa. ¿Y en qué curso va a estar la asignatura? Lo va a dar el Departamento de Histología en segundo. En segundo, muy bien. Seguro que tú en tu experiencia verás a personas que te consultan en diferentes rangos de edad, pero ¿dónde está la frontera donde empiezan a aparecer más problemas de lo que respecta a tanto al deseo como al poder mantener relaciones con normalidad? ¿Cuándo empieza el meollo? ¿A qué edad aproximadamente? Yo tengo gente, mi paciente récord es un paciente de 92 años, que venía muy avergonzado, por cierto, y decía, para mí y para mi pareja esto es muy importante, y como sé que hoy hay muchas medidas, me da vergüenza a mi edad, por el edadismo que decimos, ¿no? Tenemos chicas de 15 años que vienen con la madre porque tienen un vaginismo, han empezado las relaciones sexuales muy pronto, probablemente tenemos tanto nivel de vaginismo. Vaginismo es un problema que las chicas no pueden ser penetradas, porque a la hora de la penetración cierran la vagina, que es una especie de coitofobia, ¿no? Empiezan a veces porque tienen ganas de empezar, porque otras chicas han empezado, pero igual no están preparadas, no tienen impulso. O sea, para tener sexualidad hace falta un impulso que es neurobiológico, que depende de las hormonas, de muchas cosas, de lo físico. Hay que tener el aspecto cognitivo, que es tengo ganas de tener sexo, y hay que tener todo un anclaje psicológico, ¿no? Bien, pues hay muchas niñas y muchos niños que hoy empiezan porque tienen ganas, les da prestigio, pero no tienen la preparación suficiente. No lubrican, le duelen y hacen un espasmo, ¿no? Entonces te vienen las madres con su hija de muy jovencita, 14, 15, 16 años, porque la ven que se quieren tirar por la terraza, ¿no? Porque lo ha intentado varias veces con el chico que está saliendo y no puede. Y ahora pasa una cosa terrible, nos vienen los padres o la madre con el niño de 14, 15, 16 años que ha estado en un botellón, ha estado con una chica, estaba borrachuzo, no se le levantaba, y la chica pone al grupo de amigos, caso real, Luis es un desastre en la cama y además la tiene muy pequeña, a ese no se le levanta más. Entonces los padres lo ven, pues eso, tirándose por la terraza también, y te lo traen, Entonces la edad es muy variable. El deseo, la falta de deseo, cuando empieza, causas muy frecuentes, pues pareja que tiene un hijo y está amamantando, lo normal es que no tenga deseo, tiene mucha prolactina, no tiene deseo, él insiste, genera algo que llamamos técnicamente demanda de ejecución, él está detrás, y ella por lo que está es que Manolo déjame, ¿no? Y entonces empiezan los conflictos y vienen a consulta por falta de deseo, muy típico después de tener algún hijo, ¿no? Pero la variabilidad es todas las edades, y dependiendo del tipo de disfunción, unas predominan más que otras. Por ejemplo, mujeres que han sido muy activas sexualmente, en el periodo de la perimenopausia, aun estando bien, empiezan a estar un poquito más bajas y vienen a consulta preocupadas por qué pueden hacer para mantenerse bien, ¿no? Que es un fenómeno normal, que pasa en un periodo donde el nivel varía, ¿no? Porque es una cuestión fisiológica, ¿no? Pero hay toda variabilidad, no te podría decir. Me he quedado con una cosa porque aquí hay muchas madres, hay muchos padres, hay abuelos, hay abuelas. Has mencionado la incorporación a la sexualidad de los más pequeños y, bueno, pues, desgraciadamente, si hay tabú a una edad, también a edades superiores también hay mucho tabú a la hora de poder hablar con nuestros hijos de una forma abierta de cuándo va a empezar su vida sexual, ¿no? Damos por hecho que no van a tener ningún problema, pero has puesto sobre la mesa situaciones tan dramáticas, entre comillas, como puede ser que no pueda tener una vida sexual placentera a edades tan jóvenes. ¿Cómo tenemos que darnos consejos para acercarnos a nuestro hijo para que no tengamos rechazo por parte de ellos a la hora de poner esto sobre la mesa? A ver, ahora está la cosa más complicada que nunca, probablemente. Porque antes no se sabía nada que eso es una mala forma de educar, es una forma de educar mala, ¿no? Pero ahora el problema lo tenemos con el porno, que los chicos acceden al porno antes de que los padres puedan hablar con ellos. Y como resulta que los padres tampoco saben, porque los padres, ¿por qué no enseñan matemáticas a los niños? Pues
porque no saben. Pero los padres que saben de sexología, nada, saben de su sexualidad. Y tenemos la asignatura pendiente de que eso se tiene que dar en la escuela, así de simple, así de llano. Pero, desde luego, lo mejor es empezar a hablar con el niño desde que es muy pequeñito, de cómo se hacen los niños. Por desgracia, lo que hacemos los padres es transmitirle miedo a los niños. Cuidado con el embarazo, cuidado con las infecciones de transmisión sexual, que eso tiene que estar. Pero hay una manera que tenemos que ir haciendo, y ahora, hablando de porno, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos una deconstrucción del porno. Entonces, a los niños hay que explicarles que los penes no miden 22 centímetros, como el de Nacho Vidal, porque ya lo ha visto. A los niños hay que explicarles que la media española está en 13. A los niños hay que explicarles que esa fuente que Nacho Vidal emite por ese órgano, que es una fuente que le cae a una encima y parece que la va a ahogar, hay que decirle que no, que esos son de 3 a 6 mililitros, nada más. Y hay que decirle que cuando se eyacula, el pene se viene abajo, porque es que los niños piensan que no sirven porque eyaculan y se bajan enseguida. Yo sé que aquí no habéis visto porno nadie, pero por si lo habéis visto alguna vez, si lo habéis visto alguna vez, veréis que en el porno todos los señores eyaculan y siguen igual de erectos que al principio, como si no hubiera un mañana. O sea, eso sigue exactamente igual, ¿no? Entonces, ahora una herramienta que tenemos es hablar de, hijo mío, mira, te van a venir imágenes en el teléfono aunque tú no quieras. Y lo mismo que Superman no vuela es mentira, pues eso que sale ahí es mentira. Y tenemos que hablarle de cuál es la función normal. A lo mejor el momento para introducir la conversación puede ser, a la par que estamos intentando que comprendan la importancia de un embarazo no deseado, a la par que estamos haciendo que comprendan la importancia de no adquirir una enfermedad de transmisión sexual, también la importancia de que disfruten de la sexualidad y que nos cuenten los problemas que puedan tener, ¿no? Por más vergüenza que le puedan dar. Hay que generarle la confianza de que nos cuenten sus cosas, porque si van mal, por el motivo que sea, a ver, es que es una de las potenciales causas de suicidio. La primera causa de muerte en España, como sabéis, de 10 a 50 años, es el suicidio. Y una de las razones, una de las cosas que afecta sobre todo a los chicos, de cada 4 suicidios, 3 son de chicos y 1 de chica, una de las razones, no es la única ni mucho menos, es su desesperación ante sentirse inútil en el tema sexual, porque claro, los niños tienen la mala costumbre de que son todos estupendos en el sexo, hablando en grupo. O sea, cuando 4 señores están hablando de sexo en una conversación y estuve, hice, y mi mujer, o que me gusta, o mi mujer no me deja y yo tengo ganas, tal cual, de esos 4 uno está mintiendo, estadísticamente hablando. Entonces, estamos generando unas expectativas que no se ajustan para nada a la realidad. Entonces, hay que hablar lo antes posible y, desde luego, como ahora están introduciéndose en el porno a partir de que tienen teléfono, en cuanto un niño tenga teléfono móvil, hay que hablarle de sexo. Y lo ideal es que tenga el teléfono móvil lo más tarde posible, desde luego. Totalmente de acuerdo. Vamos con el final. Queda muy poquito tiempo. Os voy a pedir que utilicéis toda la experiencia acumulada. No sé cuántos años de vida profesional puede haber en esta mesa ahora mismo, pero seguro que mucho. Ojalá hubiera menos. Pero voy a pediros que condenséis todo lo que habéis aprendido en vuestra vida de médico en una frase para darnos un consejo de cómo envejecer con dignidad, ya sea de la perspectiva que sea, de la social, de la familiar, la sexual, me da exactamente igual, pero quiero una frase de cada uno de vosotros. Juan José. Mi experiencia es que para envejecer con dignidad y con alegría es reconocer que su vida ha tenido un sentido y ha sido buena persona durante toda su vida. Ana. A mí me gusta mucho una frase que dice: honrar la vejez es cuidar el camino que todos vamos a transitar, ¿no? Y me parece clave. Y luego hay algo muy importante que yo creo, para que no ocurra. Os voy a contar un caso que he leído, sé que no hay tiempo, pero es que me ha llamado la atención porque lo he leído justo para esta jornada. Y es que en Japón, que bueno, sabéis que es un país donde la esperanza de vida está alta, la media está en 86, resulta que allí ocurría un fenómeno que llamó la atención. Y era
que las personas mayores de 70 años, en los últimos 20, desde el 2004 creo que se está analizando, cometían infracciones para entrar en prisión, voluntariamente. Entonces delinquían para entrar en prisión, debido a la soledad tan tremenda y tan devastadora que sufrían, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, y porque me parece que eso dice mucho de toda una sociedad, ¿no? Yo creo que es clave, yo lo digo como un manifiesto, ¿no? Me lo digo a mí misma, ¿no? Reivindicar tu identidad. Tú vas a tener tu voz siempre, mientras estemos aquí, tu voz, tus decisiones, tus capacidades, más o menos, pero reivindicarte como tal, aceptar tus cambios, porque nos ocurren a todos, las arrugas aparecen y las limitaciones y las cojeras y ver peor, oír peor, todo eso va a ocurrir. Aceptar los cambios y no esconderlos es importante. Luego, me parece importantísimo seguir cuidando los vínculos, los amigos, la familia. Ese tema de cuidar es muy importante porque el hombre llega un momento a estas edades en el que se siente incluso castigado él mismo, a sí mismo, porque ha olvidado el tema de cuidado. Y ahora es cuando se da cuenta, llegando a esta edad, ¿no? Que eso es también lo que fortalece más a la mujer, ¿no? Hablando de los cambios de género. Y luego una cosa importantísima, para mí es fundamental, es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Me parece clave porque mientras una persona tenga deseos de aprender, curiosidad, sigue estando viva y sigue estando joven. Y otra cosa muy importante es pensar en el legado que dejamos. Hablo mucho de considerar el peso, la huella que dejamos nosotros en el mundo por nuestro paso, ¿no? La familia, los nietos, los escritos que hemos hecho, las experiencias, todo esto creo que está para ponerlo en valor. Y resulta que como cuando llega a esta edad nos encontramos que si has tenido una vida plena, tu envejecimiento es distinto al de otras personas que desgraciadamente no la han tenido, pues creo que es un dato importantísimo el voluntariado. Aquí yo tengo claro que el ejemplo de María y todos sus compañeros de botica hacen, es un paradigma clarísimo de cómo se puede trabajar en comunidad, con voluntariado y con esfuerzo y las conquistas que se tienen, ¿no? Pero me parece primordial que se aproveche hacer una transformación de la soledad en algo que sea positivo y algo que sea generar vínculos y generar ocasiones de ayuda, ¿no? Entonces, ahí yo le doy un valor fundamental al tema del voluntariado, porque ayudando nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es muy bonito. Y eso me parece que es precioso. Sí. Muchas gracias, Ana. No. Francisco, te toca terminar. Pues para mí lo más importante es, la palabra es muy romántica, la potenciación, o sea, una actitud proactiva para potenciar la intimidad. La intimidad no es solo sentirte a gusto con la pareja, es sentirte a gusto con el vecino, es sentirte a gusto con la familia. Y es muy importante el compartir de forma intergeneracional. Tenemos que hablar con jóvenes, no aislarnos solo con la gente de nuestra edad. Decía que la intimidad lleva también a la pasión, a veces no es posible, pero hay que cultivar la sexualidad por una razón. Lo acaba de decir Ana. La gente más longeva está en Japón, concretamente en la isla Okinawa. Los sitios con más centenarios son Okinawa, la isla Simi en Grecia, no se alimentan en nada parecido a Okinawa. El valle de Unsa, Pakistán, no tienen ninguna alimentación parecida con los otros, Y el campo de Mieli en Italia, que además beben mucho vino. Bien, pues tienen dos cosas en común: poco estrés y mucho sexo. Poco estrés y mucho sexo, ya sabéis. Muchísimas gracias a los tres por este ratito que nos habéis regalado. Ha sido un auténtico privilegio y bueno, creo que se han merecido un fuerte aplauso, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado esta interesantísima mesa redonda que ha analizado aspectos clave que nos ayudarán a envejecer con dignidad en los tiempos que estamos viviendo hoy. Recuerden, les esperamos aquí en la Onda Local de Andalucía la próxima semana para seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.